Ahí sí. Darles la más cordial bienvenida a todas y todos los que nos están acompañando, estudiantes, colegas de la escuela y de otras universidades. Queríamos empezar, ¿no?, en la idea de la celebración de nuestros 100 años, ¿no?, que ya lo pudimos hacer en mayo en la Universidad Tecnológica Metropolitana, como el día que surge la primera escuela de trabajo social. Las escuelas, la red de escuelas del Consejo de Rectores, hemos ido planeando diferentes acciones durante el año, acciones presenciales y también en contextos digitales, de tal manera de poder ir construyendo esta reflexión sobre lo que significan los 100 años del trabajo social en el caso de Chile y Latinoamérica. Y una de nuestras actividades dentro del año, algo tenemos más durante el año con estudiantes también y con otros colegas, ¿no?, era poder hacer una pequeña, partir con una pequeña reflexión, que no va a ser pequeña, seguramente va a ser muy, muy interesante y densa, sobre qué significan 100 años para el trabajo social, ¿no? Y para eso queríamos compartir en el día de hoy con dos invitadas, ¿no? Por un lado está la profesora Adela Borg Vega, que es profesora de nuestra Escuela de Trabajo Social de la Católica Valparaíso, y contamos también con la participación y presencia que siempre ha sido generoso con nosotros y nos ha apoyado, del profesor John Devaney, ¿no?, que él es el decano y director de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Edimburgo. Pero además fue muy interesante porque él fue el director de la escuela, una fórmula ahí, cuando la Escuela de Trabajo Social el año 2018 cumplió 100 años, ¿no? Por tanto, ellos también organizaron una serie de actividades y reflexiones sobre qué significaba como escuela cumplir 100 años. Entonces nos parecía interesante, dos realidades, dos mundos, ¿no? Poder ir pensando y proyectando también los desafíos que eso pueda tener. La forma de funcionar va a ser bien simple, ¿no? Que cada profesor va a tener 20 minutos, va a partir John con 20 minutos de su reflexión, después vamos a dar los otros 20 minutos a Adela, y después vamos a dejar unos 20 minutos más, no pienso, o un poquito más, para intercambio y conversaciones. Así que les agradezco su participación, su presencia, y John, muchas gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Antes, John, disculpa, para todos los que llegaron recién, al final de la línea donde están todos los diferentes iconos, hay un icono de interpretación. Y ahí ustedes pueden elegir el idioma en que quieren escuchar. Ahora sí, John. Edgardo, thank you very much for Edgardo, both muchísimas gracias joining por through and la contributing invitación a today ser parte de of your esto, birthday también celebrations. a ser parte de It's esta always nice to reach celebración. 100, Así que siempre es and bueno cumplir 100. yeah, and it's especially nice not only to be sort of connecting between the UK Y, and y bueno, me Chile interesa this también time, poder but it's a hablar de la personal conexión que hay connection entre el Reino with a Unido person who y la conexión personal también is que the bridge tenemos, between especialmente porque tú our has two sido el worlds and puente our two entre estos systems dos and mundos y ways of estos dos thinking. sistemas y estas dos It's maneras de really conectarnos. a great Así pleasure and que en honor to realidad es join you un today. honor poder estar aquí hoy. This coming September will be 40 Y en years since septiembre I began ya my own social work vamos education as a voy a student. cumplir 40 años ya I metido en el mundo remember del being trabajo on the social degree y and recuerdo estar lecturers talking estudiándolo, about how recuerdo mis social work clases was a hablando young sobre cómo el profession, trabajo social era a una young profesión discipline. joven, una But now disciplina that joven we've también. reached the Y ahora critical reach saber of que 100, llegamos al I umbral think de we los 100 can now sort años, of bueno, move creo on que and think tenemos about que how avanzar social obviamente y work has pensar become established en both cómo el within trabajo social universities as an ya academic está discipline, establecido como but disciplina also académica en las as a universidades practice y también en cuanto a social la work práctica del trabajo as social a profession. como The profesión University of también. Edinburgh, the University of Y en la Edinburgh Universidad de has been Edimburgo around since también ha 1583, comenzado desde, and the very llevamos first muchos años ya. program that we would trace Sí, back su to the primer days programa of social work que in trabajamos en el Edinburgh primer programa de was trabajo in social en Edimburgo 1920, was in y fue 1918, específicamente and the very en first courses 1980 that we y offered los primeros that cursos que were ofrecimos en la related universidad se with relacionaban precisamente social con studies un diplomado en related estudios to sociales social y lo ethics, hicimos abordando el tema de la ética social social, economics, también de economía personal social and public y al mismo hygiene, tiempo higiene pública y personal. which got me reflecting Y about lo que me how hizo sort reflexionar of también the place of en social work in cómo society has este espacio evolved del trabajo and social en la changed over sociedad time. ha ido And cambiando one of en the el tiempo. things that we reflected Porque una de upon las cosas que in Edinburgh reflexionábamos when we were en thinking about Edimburgo cuando what estábamos we'd been doing pensando over the past sobre 100 qué habíamos years hecho en was estos 100 thinking about how años, social work era had pensar en evolved as a cómo el set of trabajo ideas, social es un as a way conjunto of de practice, ideas
es un conjunto de prácticas también. Estoy pensando también que hay cosas que son constantes en el tiempo, especialmente en cuanto a ese equilibrio, porque por una parte queremos entregar cuidado, queremos entregar apoyo, pero al mismo tiempo están las expectativas de que el trabajo social lidia con áreas mucho más complejas de la sociedad. Está la expectativa de que seamos parte de mecanismos de protección para los más vulnerables de la sociedad, pero al mismo tiempo, cierto control a la hora de trabajar con los que son un riesgo para ellos mismos o para otras personas. Y también reflexionamos sobre este equilibrio, este péndulo que se da en el trabajo social en el contexto del Reino Unido, que se centra mucho más en el individuo, y luego avanzamos también a ciertos temas estructurales que impactan a los individuos y nos impactan a nosotros como profesión y disciplina porque tenemos que ser parte de esos problemas estructurales para poder mejorar las condiciones en las que los individuos se encuentran. Y esa finalmente ha sido una de las constantes en estos 100 años del trabajo social en el Reino Unido. Cómo equilibramos al individuo dentro de este contexto mucho más amplio, considerando estos temas más amplios también, y al mismo tiempo sin olvidar en ningún momento que el individuo finalmente se ve impactado por este contexto mucho más amplio en el que se encuentran y cómo podemos reconocer la agencia que tenemos cada uno de nosotros y que se nos da en alguna situación en específico y también cómo expandir la agencia que los individuos tienen a la hora de apoyarlos y poder tomar sus propias decisiones en vez de que ellos simplemente reciban una imposición de soluciones. Creo que también reflexionamos dentro del contexto del Reino Unido en cuanto a cómo hemos ido avanzando en una profesión que se centraba mucho más en el hacer cosas, en trabajar con gente, en la importancia que implicaban las habilidades que utilizábamos y entender también que el trabajo social tiene una oportunidad para trabajar a partir de evidencias de cómo informamos nuestras prácticas. Así que junto con preocuparnos muchísimo en cómo nos preparamos, cómo trabajamos en estas prácticas profesionales, también pensamos en cómo trabajamos con evidencias, evidencias que finalmente informan lo que hacemos y no solamente en términos de ser consumidores de esa evidencia, sino que también en cómo contribuimos a la evidencia. Y se hace a través de dos maneras. Primero que todo, investigando por nuestra cuenta para poder entender los problemas que son importantes para políticos y profesionales, pero al mismo tiempo intentamos asegurar que tenemos ciertos profesionales que luego puedan estudiar y se califiquen mucho más. Por ejemplo, Edgardo es un ejemplo de cómo en Edimburgo siempre nos hemos sentido muy orgullosos de que tenemos gente que son trabajadores sociales de formación y que estudian doctorados y tenemos gente que está formándose para ser investigadores, para trabajar en esta evidencia finalmente. Y es una tarea muy importante que implica, por supuesto, traducir lo que dice la investigación, lo que encuentra la investigación, con lo que la gente puede utilizar, con las políticas públicas, las prácticas, obviamente. Y todo esto implica trabajar con individuos que tienen desafíos en sus vidas y que puedan ser apoyados de la manera más eficiente y efectiva. Y esto se relaciona obviamente con los primeros cursos que nos enseñaron en Edimburgo y que promovían la idea de que la ética debe estar en el corazón de todo lo que hacemos, tanto en términos de los valores que tenemos como profesión, sino que también pensarlo en nuestra docencia, cuáles son los valores que queremos compartir con nuestros estudiantes, que queremos que exploren nuestros estudiantes, y también en términos de la investigación que hacemos. Y lo último que me gustaría decir antes de darle la palabra a Adela es que hemos aumentado en Edimburgo la importancia que tiene conectar con nuestros colegas internacionales. Hay muchas cosas sobre el trabajo social que se originaron en el contexto del Reino Unido
o de las cuales nos sentimos muy orgullosos, por supuesto, pero también enfrentamos muchísimos problemas, muchísimas limitaciones en cuanto a cómo practicamos el trabajo social, en cuanto a lo que es el trabajo social y por lo tanto tener conversaciones como estas en las que hablamos finalmente de distintas maneras de concebir el trabajo social, distintas maneras de entender a qué nos definimos por la práctica del trabajo social puede ser bastante aclarador, porque las prácticas del trabajo social que tenemos en el Reino Unido son muchas veces opresivas y muchas personas que intentan buscar ayuda probablemente no sienten que están siendo ayudados y creen que nuestra intervención complica las cosas en sus vidas. Por lo tanto, buscamos referentes en otras partes del mundo para aportar o utilizar un enfoque mucho más orientador y al mismo tiempo estamos aumentando nuestro marco de referencia para ver el trabajo social de manera diferente, aplicarlo de manera diferente, que sea mucho más efectivo para las personas en las situaciones que buscamos calmar. Así que el hecho de revisar 100 años de trabajo social en la Universidad de Edimburgo implica precisamente cómo ser mucho más diversos, cómo ser académicos más diversos en términos de aquellos que están enseñando, que están investigando el trabajo social y también ser mucho más abiertos en cuanto a tener diálogos así, entender cómo pensamos las cosas, cómo practicamos de manera mucho más amplia con conversaciones internacionales. Así que esas son las observaciones iniciales. Me encantaría retomar cualquiera de estas cosas y al mismo tiempo me encantaría escuchar las reflexiones de Adela sobre los 100 años de la formación en trabajo social dentro del contexto chileno y así poder tener una conversación mucho más amplia respecto a de dónde viene el trabajo social y a dónde podría ir también en los próximos 100 años. Así que una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias, John, por esta primera apertura también a la conversación. Y queremos dejar entonces ahora a Adela para que pueda presentar sus ideas y sus reflexiones. Bueno, hola, me disculpan, estoy muy resfriada, así que estoy como ahí un poco congestionada. Un gusto saludarlos, un abrazo bien fraterno. Veo muchos rostros conocidos y también, bueno, si no están los rostros, están también sus nombres. Así que un saludo y bueno, muy agradecida de esta invitación que, que formuló nuestro director y de alguna manera igual, em, primero que todo, cierto, son 100 años y probablemente soy una de las profesoras con más edad dentro de la unidad académica, así que probablemente también eso es muy significativo. Probablemente también por la formación y por la trayectoria que se ha tenido. A mí me gustaría como ir en dos tandas y es una invitación simplemente y por supuesto que es parte de algunas reflexiones que hemos tenido en espacios colectivos y también, bueno, yo me hago responsable de aquellas afirmaciones que voy a hacer. 100 años sería interesante siempre plantearnos como una posibilidad histórica, ¿no? Y cuando nosotros nos conectamos con el flujo del tiempo, es decir, 100 años, eh, pudiera ser más que cuando nosotros aparecemos en el escenario social, es también la posibilidad de evitar quedarnos atrapados en el presentismo social. ¿Ah? Y hoy día hay una tendencia a eso. Entonces también me parece muy interesante y ahí me gusta mucho lo que dice el profesor Gojkovic, que participa en nuestro magíster, justamente, ¿no? La idea, celebrar, es para poder entonces mirar este flujo del tiempo, ¿no? Como en ese movimiento y en esas formas en las cuales tenemos que evitar mirar como una línea de tiempo, sino que observar el tiempo en lo que él representa. Es decir, también en esa manera como hay contradicciones que nos pueden ligar a otros tiempos y a otros espacios. Una segunda cosa es que estos 100 años los encontramos eh, producto de lo que hicieron nuestros predecesores y sobre todo en una formación que en sus inicios
bastante feminizada, entonces lo que hoy día estamos siendo, en una parte se lo debemos a todo ese trabajo acumulado que se hizo a través del tiempo. Por lo tanto, hay siempre un gesto de reconocimiento a quienes en otro tiempo se dedicaron a una cuestión tan central como es desde un oficio afectar lo social. Y bueno, cuando uno habla así, también tiene que pensar, bueno, ahí está la Sole, ¿no? Que de alguna manera cuando uno dice yo heredo algo, ojalá se tome la herencia como una condición de posibilidad y no como un testamento fijo que solo tiene los deberes ser. ¿M? Que a mí a veces me parece que eso nos puede hacer como un juego, una pequeña trampa, ¿no? Por lo tanto, tomarlo como el trabajo de otros y que nos ha posibilitado donde estamos. También recordar que las profesiones, y nosotros no somos la excepción, ¿ah? Porque a veces nos gusta en eso muy chileno, nos gusta el carácter excepcional de algo. Nosotros como con el conjunto de profesiones aparecemos en escena para intentar resolver problemas, ¿ah? Es decir, el objeto no es tan particular solo nuestro. Lo que pasa es que nosotros decimos problemas sociales, pero los oficios están puestos de esa manera y por lo tanto nosotros ahí nos inscribimos en un conjunto de otros oficios en los cuales estamos inquietos de eso. Pero sí, probablemente nosotros tenemos un surgimiento que podríamos decir que es más general, no solo ya vamos a llegar a Chile y América Latina, nosotros nacemos en un contexto de conflictividad social, es decir, eso nos genera una manera en la cual, comilla, tenemos una lectura que nos hace mirar a la sociedad de manera más crítica, ¿no? Pero por su contrapartida, la contradicción es que de alguna manera esa idea del conflicto social o de la conflictividad nos permite, probablemente en los últimos años mucho más elucidado, saber entonces que nosotros siempre hemos contribuido a lo que se puede definir como la vida en común, el bien común, es decir, aunque no lo hayamos tenido tan consciente, la comunidad política siempre ha estado como un horizonte normativo. Es decir, nos interesa la sociedad, nos interesan las formas de desigualdad y por supuesto que nos interesa afectar eso, ¿no? Y eso también vale la pena para también recuperar algo que es como un oficio que ha tenido siempre presente la alteridad, ¿no? Desde lo más radical que ella representa y cómo significa entonces vivir en común. La intervención podríamos decir que es algo que se ha hecho presente a través del tiempo, desde formas mucho más normativas y de alto control social hasta ahora en las cuales hay combinatoria, y voy a poner solo para el ejemplo, hasta forma participativa y donde la deliberación sería uno de los elementos que aparece central para los sujetos individuales y colectivos. Pero la intervención es parte de lo que nos podríamos decir nuestra identidad, ¿no? Y cuando decimos eso, evidentemente que hay ciclos históricos, pero lo que estamos diciendo es que para poder intervenir es necesario conocer, ¿ah? No estamos probablemente de una forma rudimentaria al inicio, pero siempre hemos tenido una orientación a poder descifrar las claves por las cuales los problemas sociales, los fenómenos vienen y se hacen presentes en un determinado momento sociohistórico, ¿no? Probablemente, y ahí me parece que hay un elemento central, el trabajo social en América Latina no se puede desprender de una configuración que ella tiene, ¿no? Nosotros nos caracterizamos por ser una región dentro del mundo, una región dentro de Occidente, para también evitar hacer generalizaciones, en las cuales América Latina presenta evidentemente
problemas estructurales de larga data, y estos problemas estructurales en realidad lo que hacen es expresar todas las desigualdades, ¿no? Y que en ciertos grupos y en ciertos momentos históricos se hacen más presente algún tipo de desigualdad que otro. Y eso es muy interesante verse junto con otro, ¿no? Chile en ese sentido comparte, ¿no? Y compartimos procesos sociohistóricos parecidos, tenemos una lengua en la mayoría de los países común, y por lo tanto tenemos también desafíos que no nos hacen en una suerte de particularidad. No obstante, el trabajo social también, y hoy día si lo miramos así, con ojos generosos, también cada sociedad ha ido intentando generar una forma de respuesta a partir también de sus condiciones sociohistóricas definidas y también de acuerdo a su historia, ¿no? Cada país también tiene procesos específicos que de alguna manera tienen que hacerse presente para poder generar este oficio. Eso sería como consideraciones de carácter general. Y a mí me gustaría compartir e invitarlos a que era muy difícil este ejercicio. Edgardo siempre hace tareas difíciles, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, bueno, y después digo, ¿para qué dije que sí? ¿Ah? Porque francamente, ¿no? Cualquier cosa que yo pudiera decir hoy día va a faltar mucho, y además porque 100 años no es cualquier cosa. ¿Ah? Eh, Probablemente en la vida de la humanidad es nada, pero es un oficio joven, ¿no? Lo decía John, y por lo tanto entonces yo quise plantear como en una suerte de gesto de que trabajemos sí con el tiempo de manera así en ida y vuelta, ¿ah? Evitando solo decir 1925. ¿Ah? Eh, Nosotros, si ponemos, hay como tres grandes formas sociales, yo ahí me ayudo de un filósofo Simmel, que a lo mejor nos ayudaría a mirar, ¿no? El trabajo social en términos universitarios y también en nuestra presencia en la sociedad. Uno, que se podría hacer un diálogo fluido con Hannah Arendt cuando ella plantea, ¿no?, estas tres grandes categorías asociadas a la condición particular de la vida, ¿no? De esa vida sustantiva, de esa vida activa, ¿no? De esa manera como uno está en el mundo y se hace preguntas fundamentales. Entonces, uno podría decir que el trabajo social ha tenido, ¿no?, momentos de flujo en el tiempo, y hay momentos que se pueden superponer, en el cual estuvimos muy orientados en lo que es la labor, ¿ah? Es decir, en sociedades altamente complejas, altamente pobres, con procesos ciertos de exclusión considerable, y evidentemente que nuestra orientación normativa y ética política era afectar eso. Con eso, por favor, no estoy diciendo que hoy día no tengamos cuestiones asociadas a la pobreza y a la desigualdad, pero estoy diciendo que había una cosa que en las escuelas de trabajo social se enseñaba y era como las necesidades básicas, ¿no? Pan, techo y abrigo, ¿no? Era muy clásico eso, ¿no? El ocio, la educación y la salud, comillas, podían esperar, ¿no? Por lo tanto, hay un tiempo significativo que colegas, nuestros colegos, diríamos, se dedicaron a intentar afectar esa condición en la cual el límite entre la vivencia y la sobrevivencia ponía en jaque toda condición de vida, que por lo tanto entonces había una urgencia de resolver en esas necesidades básicas, ¿no? Y, y aparece muy interesante cómo al inicio un grupo de mujeres y luego se van incorporando también hombres,
observan la sociedad, en este caso la sociedad chilena, pero que comparte rasgos con América Latina, y van contribuyendo directamente a través de dos grandes áreas, ¿no? Que en principio, ¿no? Y que siempre eso aparece como el lastre, ¿ah? Como que no queremos decirlo, pero hay que decirlo porque son parte de nuestra trayectoria y nos han dado vitalidad. Cuando aparecía esta definición parajurídica y paramédica, ¿no? Es decir, claramente, si uno toma eso, dos áreas relevantes de la posibilidad de estar en la vida social, ¿no? Tanto salud, con indicadores bajísimos en tasas de natalidad, en morbilidad y la esperanza de vida muy baja, y ahí estos profesionales orientan su mirada a cómo, aparentemente en un área tan lejana a lo que era, comillas, lo propio, pueden observar que hay ciertas formas y modalidades de trabajo que, comillas, están orientadas a un acompañamiento que no es solo acompañar al médico, ¿no? Sino que es acompañar a esos grupos humanos, a esos individuos que sufren formas en las cuales la salud sería la excusa, pero que profundamente hay un acompañamiento en lo que hoy día denominamos lo psicosocial, ¿cierto? Lo familiar, lo colectivo, ¿no? Y en lo parajurídico también, ¿no? Formas en las cuales la condición de sujetos, entre comillas, principales o accesorios, ¿cierto? Ciudadanos de primera o de segunda categoría, inclusive, como dice Manuel Antonio Garretón, de tercera, bueno, también están estos profesionales que ponen un ojo en cómo, en realidad, a partir de una condición estructural, como puede ser un vínculo jurídico, se puede revisar un modo de vida, se puede acoger a un otro que, comilla, aparece con una vida distinta, sancionada. Por lo tanto, me parece que recordar ese trabajo que fue no solo de una gran observación, sino de un modo de aproximación, lo que hoy día nosotros conocemos técnicamente como una estrategia, ¿cierto? Una perspectiva o los procedimientos, ¿no? Entonces, eh, hay ahí, como uno cuando dice, ¿no? Una reserva de sentido. Hoy día los desafíos en salud y en jurídico son otros, evidentemente, pero pensemos que nuestro origen está asociado a esferas de la vida significativas. Entonces, eso. Luego, para no ocupar mucho tiempo, eh, ustedes saben que una segunda cuestión que denomina esta filósofa que es el trabajo. Es decir, que hay un momento en que nuestro oficio se empieza a preguntar, ¿no? Sobre qué es nuestro trabajo, ¿no? Son como esas preguntas existenciales. ¿Por qué se define como visitadora? ¿Por qué como asistencia? O muy últimamente como trabajo social. ¿Ah? Recordar, ¿no? Que la nomenclatura de trabajo social en un primer momento es una forma también de conectarnos con los países anglosajones, ¿no? Luego viene una gran reflexión sobre qué es trabajo social en el concepto real de qué es lo que yo hago cuando hago trabajo social y me diferencio de esa asistencia o de esa manera visitadora. No obstante, y vuelvo hacia atrás, la visita es fundamental. Y la visita domiciliaria fue muy tempranamente puesta por nosotros y nosotras. Es decir, algo que hoy día diríamos in situ, ¿no? Bueno, eso rápidamente fue puesto en el horizonte, que eso nos ponía en una situación particular. El trabajo es un momento muy interesante porque nosotros nos planteamos y nos hacemos preguntas significativas, ¿no? En un momento sociohistórico también de gran ebullición, ¿no? De qué podemos nosotros compartir como trabajo para poder, comillas, junto con otros, afectar a esta comunidad política. Cómo podemos ayudar al país a través de
múltiples dispositivos y entre eso el uso, ¿cierto?, de las políticas públicas o políticas sociales. Que en todo caso siempre en trabajo social hay como una controversia si eso nos dio a nosotros identidad. No, las políticas públicas o políticas sociales, humildemente yo pienso que son parte de los utensilios que se tienen en una sociedad, pero definitivamente no es a propósito de eso, ¿no? Que nosotros pudiéramos construir nuestra identidad, ¿no? Porque hay muchas políticas y programas públicos que, comillas, cambian porque han sido poco exitosos. Entonces nosotros, si nos asociamos de manera casi como una fusión, estaríamos siempre sin una continuidad, y nosotros sí tenemos continuidad histórica. Entonces, parece muy interesante cuando nosotros nos sumamos a los esfuerzos de carácter global que tiene la sociedad chilena y la sociedad latinoamericana. Me gustaría mucho citar a un profesor que vino como invitado a una lectura crítica, el profesor Gurovich de la Facultad de Arquitectura, ¿no? De la Universidad de Chile, y a un estudiante de pregrado cuando de manera muy taxativa hacía afirmaciones del nivel de asistencialismo, ¿no? Ve que esa palabra a nosotros es como que nos dijeran un garabato, ¿no? Y probablemente hay diferencia entre asistencia y asistencialismo, es claro, pero este profesor le dice de una manera muy amorosa, ¿no? Y le dice, tú sabes que yo no podría ver en el MIMBU, ¿no? Lo que era el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, yo no podría haber contribuido sustantivamente a lo que fueron las grandes posibilidades de construcciones para el sector medio en Chile en la década del 60 y una parte, ¿no?, del 70, si no hubiese sido por el trabajo interdisciplinario que yo establecí con, comillas, en ese tiempo las asistentes sociales, ¿no? El trabajo en vivienda, ¿no?, en lo que nosotros denominamos el hogar, porque es más que una casa, ha sido y fue producto de cómo, en un esfuerzo sostenido por el trabajo social a través de sus profesionales distribuidos en todo el país, fueron entregando una información valiosa producto de sus estudios a través del uso de la visita domiciliaria y de las entrevistas. Entonces, pongo ahí como un segundo momento muy importante, ¿no? El mundo del trabajo, la seguridad social, lo que significó por un largo periodo, que por supuesto es controversial, el que nosotros tuviéramos como profesión prioritaria y exclusiva la dirección de los sistemas de bienestar, ¿no? No es el momento de entrar en la polémica, ¿no?, de que muchas veces se queja que nos quitaron eso, ¿no? En lo personal estimo que eso fue una manera en la cual nosotros dejamos el espacio para que, comillas, entraran otros, y hoy día definitivamente los sistemas de bienestar pueden estar dirigidos por distintos oficios. No es el día para andar peleando hoy día, pero sí es para tener esa lucidez de saber qué espacio hemos ido cultivando, acrecentando, pero también aquellos en los cuales a lo mejor hemos ido dando espacio para que otros, más que lo arrebaten, simplemente lo disputen. Porque, recordando a Wallerstein, el conocimiento, la ciencia, es un sistema mundo, y como tal hay luchas, disputas y, de alguna manera, formas de también enfrentamiento, ¿no? Y me parece que en ese tiempo de trabajo hubo muchos deseos de poder ubicarnos desde el sur, ¿no? Evidentemente que el tiempo de la teoría de la dependencia genera espacio para eso, ¿no? Es también un apoyo que se tuvo y coincide, por supuesto, para no ser muy etnocéntrico. Bueno, la década del 60 al 70 hay muchos oficios que entran en procesos de revisión crítica, ¿no? Y nosotros a través del proceso de la reconceptualización también, las escuelas entran en un proceso hasta de definición como de trabajo social, ¿no? De la profundidad que tiene decir voy a trabajar con el otro en una relación, ojalá lo menos asimétrica
y con una manera de yo identificar qué poder tengo, y no solo poder para dominar, sino, como dice también Katia Araujo, para facilitar, para que esas vidas, ¿no? Como a veces se definen por esa pobreza, ¿no? Que esas vidas sean sustantivas y no sean solo mínimas, ¿no? Y bueno, también hay mucho trabajo y yo diría mucha acción, que pasamos como a la tercera categoría de Hannah Arendt, es cuando nos vemos muy restringidos en nuestro campo profesional, que es en el tiempo cuando América Latina recibe, ¿cierto?, los gobiernos de facto, es decir, las dictaduras civil-militar, ¿no? Eh, y allí a mí me gustaría mucho hacer como una distinción, porque muchas veces se plantea como que todos quienes quedaron en los servicios públicos, ¿no?, quedaron poco menos que funcional al sistema. Y eso sería muy ingrato, porque realmente muchos colegas quedaron ahí haciendo aportes también en la fisura, en el espacio, en aquello que podían, y colaboraron sustantivamente con un trabajo alternativo, ¿no? Por lo menos eso yo lo puedo decir, porque eso yo lo viví haciendo trabajo en un equipo desde un sector territorial y sin aportes, sino que era un trabajo, ¿cierto?, de acción social, como se definía, a partir de una parroquia. Y muchos servicios nos contribuyeron decididamente, ¿no? Entonces, también hay que poner generosidad cuando siempre se hace como estos binarismos, ¿no? Quienes trabajamos fuera o quienes estaban en los sistemas, no. Hubo gente noble que colaboró, ¿no? Y por lo tanto también hizo posible que muchas políticas, ¿no?, pudieran pasar a los que hacíamos, comillas, trabajo alternativo. Ese momento me parece importante porque en realidad se resignifican cuestiones epistémicas y cuestiones procedimentales, ¿no? El trabajo de caso social, como ha sido tradicionalmente puesto, se dice trabajo de persona o familia, bueno, cobró un ímpetu, pero incesante, producto de todo lo que fue, cierto, las organizaciones de derechos humanos y la defensa de esos derechos humanos, ¿no? Y por lo tanto hubo un trabajo que volvió a pensarse que las entrevistas eran bastante importantes, y el trabajo de acompañamiento a la familia no era un trabajo menor, no era un trabajo solamente microsocial, ¿no? Como era el lenguaje de la época, ¿no? Era un trabajo que estaba develando lo que estaba pasando en la estructura social, y por lo tanto ponía en jaque, a partir de esa condición, ¿cierto?, las formas en las cuales se esperaba cambiar ese horizonte. El trabajo comunitario era un trabajo de resignificar la pobreza que había, las crisis que sufrimos en la década del 80, pero también era una forma de aspirar a esa comunidad política y recuperar democracia. Entonces hubo trabajo muy significativo y también se valoraron cuestiones que a lo mejor en un tiempo se habían dejado de lado. Hace muy poquito recibí, que espero que se publique pronto, también todo el trabajo que hicieron los colegas del INP, ¿no?, del Instituto de Normalidad Previsional, a propósito cuando en la década del 90 y 2000 vienen las leyes de reparación, y colegas que estaban preocupadas solo de la previsión tienen que empezar a hacer un trabajo individual y de familia para poder hacer partícipe de aquellas leyes que, comillas, eran de reparación. Por lo tanto, hay un trabajo muy de esfuerzo. En sus relatos ellas dicen, no conocíamos aquello que a lo mejor habían hecho las colegas en el tiempo de la dictadura, es decir, en la defensa de los derechos humanos, y tuvimos que ponernos de alguna manera en estudio para saber cómo acoger, cómo hacer entrevistas con mayor profundidad, ¿no? Por lo tanto, en esa línea, ¿no?, vamos viendo cómo nosotros vamos haciendo de nuestro oficio. Finalmente, yo diría que hoy día y la década del 90 está marcada por presentarnos como disciplina académica, como disciplina científica, no para creernos, simplemente es para poner en valor que nosotros hemos tenido siempre una relación, a veces no tan feliz,
entre este conocer y este actuar. Pero eso es la acción, es decir, una acción orientada, una acción consciente, una acción intencionada y reflexiva. O sea, nosotros eso de alguna manera hoy día tiene densidad teórica, metodológica y ética política, pero nosotros hemos tenido eso y por supuesto que muchas veces nos enfrentamos a la gestión y al control, ¿no? Pero yo siempre medito y es que las profesiones tienen una parte de eso. Hay que saber convivir con esa parte como sería el claroscuro. Los oficios tienen eso también y hay que saber cómo eso lo puedo transformar, ¿no? Eh, 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 y se puede hacer un espacio de profundo respeto, conocer sus condiciones y de poder movilizar. Parece, Adela, que se pegó, no sé. Sí, ¿cierto? Sí, parece En que el hay un- internet. con la conexión, sí. Y le damos un minuto a ver si se logra conectar. Ahí estamos chequeando, Claudio ahí le va a ir a ayudar. Súper. Tal vez podemos, bueno, esperamos que pueda volver. Y la idea sería, no sé si que podamos hacer entonces, ¿no? Podemos adelantar en eso, en un espacio de, queremos dar estos próximos 10 minutos para comentarios inicialmente, preguntas en términos genéricos, ¿no? La idea es que no vayamos una y una porque a veces uno se agota, entonces demos 10 minutos para reflexiones y comentarios. A ver, espérate, ahí, Adela, dale. No sé si Adela quiere cerrar, está silenciada. No, Claudio, ahí está silenciada la Adela, sí. Ahí. Sí, Ahí ahí. sí. Ya, Adela, estaba disculpa. diciendo, estoy aquí al lado de, en la Ya. oficina. Algo pasó con la libertad vigilada, ¿no? Me estaban controlando y me quitaron. Bueno, para no extenderme más, entonces yo pienso que simplemente quisiera decir que nosotros, como dice bien Ana Arendt, nuestro oficio es verdaderamente una obra. Hoy día estamos en eso. Hemos pasado de manera contradictoria entre una cuestión muy de tarea, muy de labor, pero hoy día tenemos mucha más claridad en nuestra acción, en los niveles en que nos desarrollamos, pero por supuesto que podemos perfectamente seguir construyendo. Y eso a mí me parece que festejar 100 años entonces es mirar eh, nuestro oficio y nuestro devenir con todo aquello que nos puede presentar ciertos desafíos. Así que eso sería por mi parte. Me quedaron algunos desafíos, pero ya he ocupado mucho tiempo. Ahí sí. Muchas Edgardo, gracias. Sí, ahí sí, ahora sí, disculpe. Estamos todos aquí con agradecer las reflexiones de John y Adela, ¿no? Y como comentaba, la idea es que ahora nos demos un rato de 10 minutos donde ojalá de manera profunda, pero precisa también, para no tomar, digamos, todos nuestros comentarios, preguntas, sugerencias, y después así dejamos un espacio final a John y a Adela, más que para que respondan, sino que para que puedan reaccionar a esos comentarios y preguntas. Y veo que Felipe ya levantó la mano, así que Felipe, por favor, puedes abrir tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes, colegas. Disculpen que no pueda colocar la cámara. Tengo eh, principalmente un comentario pregunta, que es que salió mencionado en ambas presentaciones que el trabajo social tiene una dimensión internacional relevante. Hay flujos de información entre distintas regiones del mundo, etcétera.
Y ese es un desafío hoy día. Pero el trabajo social es muy distinto en distintas partes del mundo, por la naturaleza de cada estado, digamos. Entonces, esa comunicación no es fácil porque es muy distinto las funciones que se cumplen, la formación, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos entre el norte global y en América Latina posiciones geopolíticas que nos hacen sostener relaciones desiguales. Entonces, ¿cómo ven ustedes que es posible avanzar hacia una perspectiva más global, con una relación abierta en términos internacionales, pero que al mismo tiempo sea consciente de estas desigualdades estructurales? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Soledad, sí. Vamos a colectar varios comentarios y preguntas, ¿sí? Soledad, dale. Gracias, Edgardo. Bueno, saludar primero y agradecer a John y a Adela por estas reflexiones que nos comparten y que nos hacen pensar estos 100 años. Y yo tengo como una pregunta para cada uno. Y en el caso de John, pensaba mientras le escuchaba en el avance o cómo esta narrativa neoliberal, conservadora, ultraconservadora en el caso de Europa, eh, eh, afecta, tensiona la formación profesional, disciplinaria, en este contexto de trabajo social. eh, y, y estas prácticas opresoras que él mencionaba, ¿no? Que muchas veces se reproducen, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando vemos el avance de estas narrativas ahí en los países de Europa y en Reino Unido también? ¿Cómo están enfrentando aquello desde el punto de vista de la formación profesional y disciplinaria? Y, y para Adela, me quedaba con algo que planteabas hacia el final, Adela, a propósito de definirnos o mirarnos como una disciplina que pone en relación y en tensión esta reflexión y esta acción. Em, ¿Cuáles visualizas tú y vinculándolo con estas condiciones de posibilidad, los desafíos que se vienen, ¿no? Pensando en los próximos 100 años del trabajo social? Muchas gracias, Sol. No sé, ¿alguien más que quisiera hacer un comentario? Tenemos todavía dos o tres posibilidades de comentarios, consultas, reflexiones. Sí, Miriam, dale, sí, por favor, gracias. Gracias. Bueno, gracias a John y a Adela siempre por la posibilidad de discutir, de pensar las cosas desde distintos lugares. Yo en realidad era preguntarles a ambos lo mismo, y es que, y tiene que ver un poco con con las preguntas anteriores, que en estos tiempos de individualismo, que pareciera como ir acompañado de de nacionalismos extremos, ¿verdad? Como que pareciera que ahí también hay como unas ciertas tensiones en tiempos de inteligencia artificial, es decir, en este contexto que a veces aparece un poco desesperanzador. eh, por qué seguir formando trabajadores sociales en el fondo? Cuál sería una idea que puede ser mirada también en una perspectiva histórica? Eh, ¿Qué elemento histórico sigue siendo relevante y debiese ser como una especie de faro para seguir porfiadamente siendo optimistas y pensando que tiene sentido una profesión como la nuestra? Eso. Muchas gracias, Miriam. ¿Nos da espacio para un par más de comentarios o preguntas? Si alguien quisiera. Parece que no por ahora. Vamos a ver si nos queda un rato hacia el final. No sé si podrías, vamos a invertir el orden. Estamos en un momento de creatividad total. Adela, si quisieras partir. Bien, muchas gracias por las inquietudes. Felipe, que decía algo de carácter, claro, general y también macro. Bueno, yo creo que los oficios, y no necesariamente trabajo social en lo particular,
las profesiones, a mí me gusta más el oficio porque siempre es la condición de que tenemos que estar, no esta costumbre que porque uno le entrega su título ya está listo, sino que como decía bien Bourdieu, hay que seguir trabajando. Los oficios tienen que de alguna manera vincularse y van a recibir el impacto del tiempo histórico, ¿no? Entonces, hoy día estamos pasando, como se podría decir, un ciclo histórico en el cual hay un ordenamiento macro, ¿no? De carácter global, pero también ahí yo pondría como un punto de vista que tampoco es tan así, porque cuando nosotros decimos el norte o el sur, dentro del norte hay espacios y espacios, y dentro del sur también, ¿no? Las sociedades tienen posiciones muy diferenciadas, y por lo tanto también es cosa de vernos, ¿cierto? Nosotros, y claro, a nosotros nos gusta ir a Brasil, pero el peso específico de Brasil respecto a un ordenamiento mundial es bastante distinto, ¿no? Hay una parte de lo global que, comilla, está bajo otras claves, ¿no? Pensaba cuando cuando me estaba yo organizando en las ideas, eh, hay una parte y región del mundo que este tipo de profesiones como la psicología o el trabajo social simplemente no existen, porque definitivamente eso lo resuelven, los problemas sociales los resuelven los sabios, ¿no? Que son las sociedades donde probablemente, cierto, lo religioso aparece central, ¿no? Túnez, Siria, ¿no? Son países que en realidad no conocen lo que se podría decir este tipo de oficio. Entonces, a mí me parece que siempre la posibilidad de lo colectivo puede ser una buena inspiración, ¿no? Es decir, que nosotros evitemos eh, imaginarnos como aisladamente, ¿no? Y afortunadamente el trabajo social tiene sus organizaciones a nivel occidental, aún así están los chinos, después están las más regionales, están de alguna manera las nacionales y generosamente, como siempre se ha dicho, porque a veces empiezan a ser muchos grupos, ¿no? Dentro del propio contexto nacional. Entonces, a mí me parece que las relaciones de poder, asumiendo que hay hegemonía, las tenemos que generar con otros tipos de poder. Entonces, eso se me ocurre a, eh, para poder enfrentar un momento de alto modelo político y económico neoliberal y también de falta de democracia. ¿Ah? La democracia no está solo fallando acá, ¿no? Los déficits de democracia, fundamentalmente, decía, gobernando el vacío. Hoy día hay eso también, entonces eso. Y quizás ahí me gustaría solo también decir que no sé, Miriam, bueno, yo te escuchaba como en dos oficinas más te escuchaba, entonces, porque tiene mala acústica esta escuela nuestra. Y mira, yo no sé, y claro, ahí como que me anduve asustando. Yo no sé si uno puede ser un faro, definitivamente, ¿ah? Los oficios vamos a ser lo que potencialmente nosotros queramos ser, es decir, porfiadamente porque, bueno, porque nosotros tenemos interés en la vida en común, porque a nosotros nos interesa una sociedad menos desigual, porque nos interesan los derechos humanos, porque nos interesa que los individuos puedan disfrutar a plenitud su vida, su biografía, pero nos interesa que las comunidades también puedan sentirse reconocidas. Es decir, porque hay tantos fenómenos que están en el horizonte no logrados y aún así, si estuvieran logrados, cuestión que sería como una idea un poco, sobre todo en estos tiempos, porfiadamente, porque justamente somos justamente y nos hemos definido como un contribuidor directo, capaz que eso no esté en los planes de estudio, pero a tener esta comunidad política es como este deber moral. Es decir, nosotros tenemos
esa idea de que la vida no puede ser buena para uno y miserable para otros. Entonces, porfiadamente, pero lo que sí es junto con muchos otros oficios, junto con movimientos sociales, o sea, con otros actores, porque alguna vez se planteó casi como un tema solo la carrera, porque decía trabajo social, y yo creo que eso es como un poco mesiánico, ¿no? Entonces, eso se me ocurre. Y para finalizar, Sole, bueno, yo creo que nosotros tenemos en nuestro lenguaje, en nuestras prácticas, en nuestras academias, en todo espacio, hablamos mucho de las tensiones, las contradicciones, pero tenemos un problema y que nos habita, ¿ah? Es una palabra que se usa mucho ahora, que es querer resolver todo. Y por lo tanto, se nos queda solo en la discursividad, la tensión y la contradicción. Nos cuesta asumir que a veces son cuestiones que son en procesos más largos, ¿no? Que yo trabajo un año en comunidad y no voy a ver un gran cambio, sino que tengo que desplazarme en un tiempo. Entonces, me parece que tendríamos que hacer un poquito más armónico nuestra discursividad con nuestra práctica y asumir esa contradicción que habita en nosotros, en nuestros propios discursos, en nuestras propias a veces formas teóricas con las cuales explicamos, pero superarla, pero no se supera de una vez y para siempre, sino que va a aparecer otra contradicción. Entonces, eso me parece así como una reflexión. Disculpa, Sol. Muchas gracias, Adela. John, Thanks. I would agree with everything Estoy Adela has de said, acuerdo con and todo lo would que ha add dicho a Adela few extra comments. y añadiría un par Addressing de Felipe's comentarios. comment, which is about the En connections relación al comentario de internationally. Felipe sobre las I think looking conexiones back to the last internacionales, 100 years or creo so, there's que been a tiene que ver lot con los of últimos 100 años, that time específicamente en trying to find the cuanto a commonalities. intentar What encontrar los are puntos common en común, definition of what encontrar las social work definiciones en común sobre lo que es el is trabajo seeking to social do, y lo que what's a quiere hacer common el trabajo framework in social, thinking about cuál es our el marco ethics común and a our la hora de pensar values, en nuestra and then ética, en moving nuestros into what's the valores y también commonalities of our revisar cuáles son los curriculum puntos en común sobre in terms of how nuestros we currículums engage. en But I cuanto think more a recently, cómo as we've started enseñamos. to Pero sort of creo say, que well, commonalities are recientemente really estamos important. It's the encontrando thing esos in puntos terms en of común que son values that muy brings us importantes together, porque but also nos the other juntan, piece nos is I unen, nos think we're now giving vinculan greater y al mismo attention to tiempo what creo makes us que different, prestamos mucha más and atención valuing a lo que nos hace difference, as I said, diferente actually y there's a valorar la lot of diferencia studies también es that actually, importante. yeah, we can hold both of those things together. There needs to be Podemos tomar something that's in ambas common, cosas but there porque also needs finalmente to be estamos ways hablando that it's de important to puntos en encourage them to común, learn from, diferencias, and también people es learn more importante and more aprender de la deeply by diferencia, that. I no think that sentirnos ties into the amenazados por la strengths of our diferencia profession, y creo que es una de las fortalezas de educators and nuestra academics profesión being able to y de provide that también bridge de to nosotros como intermittent académicos y practitioners that are formadores, profoundly porque engaged in muchos local profesionales se work están back at the participando en lo micro, local, en lo whereas we can micro, provide that mientras wider que nosotros framework podemos entregar and ese marco de support for them. referencia mucho más amplio y apoyarlos. Moving on to Seoul, and I think that, yeah, we do need to be Y bringing sí, creo mindedness que in a Western necesitamos trabajar context in Europe en about the más rise of juntos, both especialmente en nationalism contextos and also occidentales, all considerando el pervasive auge de los nacionalismos neoliberalism y is the también con way esta this idea del neoliberalismo, ¿cierto? Porque es una is manera en la made to que operate, la sociedad even if that's quiere operar has problems. And a it's been pesar de que tiene social workers have problemas. been very Y los trabajadores sociales adept nos hemos ido at adaptando a trying to esto. both lean into Creo que that, estamos except with intentando those are some of the things that we have trabajarlo, to deal with. pero We have obviamente hay to muchas otras cosas engage con las que workers tenemos que lidiar, and tenemos try and que find ways to work trabajar con ellos y within encontrar maneras en las que within podemos the liberal trabajar context. But at the same con time, un also contexto it's about neoliberal, pero al mismo resistance. tiempo tenemos que And I intentar think one of the resistirlo. sets of Y creo skills that we que have as a uno de los profession conjuntos de habilidades is que about tenemos que tener como I think profesión Adela talked tiene about que ver social con movements. nuestra Is that habilidad de bit ser about parte de building movimientos sociales, alliances, de and not construir only alianzas también, building those y no alliances, solamente construir use esas being able alianzas, to catalyze those sino que poder alliances to capitalizar try and esas alianzas have para both intentar a tener different narrative también at times, una and narrativa other times to be diferente able a to try and veces resist y al mismo tiempo going into poder such open conflict resistir that sin actually then entrar en lose the conflicto power tan to be able amplio, to try and porque change the muchas system veces that can be very perdemos, problematic cambiamos el to sistema, puede really ser uptake in those problemático incluso communities and those especialmente para members of aquellas society comunidades who are the y most esos miembros vulnerable de la sociedad que in son los those más conflicts. vulnerables y que necesitan And mucho then más sort nuestro of apoyo. Miriam's comment, Y para responder el which comentario was, de Miriam, was looking at this idea of individualism, que tiene que ver nationalism, con esta idea AI, del individualismo, nacionalismo, and inteligencia why do we artificial. keep training social workers if we're now got a ¿Por qué seguimos society formando trabajadores sociales si based ahora upon tenemos una thinks about the sociedad individual que as se centra en el looking after individuo, yourself?
y se trata de cuidarse por sí solo en vez de que otros intenten ayudar. Y creo que tiene que ver mucho con la cohesión social. Se puede expresar de manera muy problemática a la hora de controlar partes de nuestras comunidades. También tiene que ver con la cohesión social, que tiene que ver con cómo entendemos estas alianzas en términos de los individuos también. Y creo que los comentarios de Adela al comienzo, cuando hablábamos de la situación política de Chile, en momentos específicos del tiempo, también me hicieron pensar sobre mi propio viaje como trabajador social. Nací en Irlanda del Norte, en Belfast, crecí en un momento muy particular de su historia, con mucha violencia política, muchas tensiones también, y creo que es una de las cosas que tenemos en común también. Y somos países finalmente que consideramos estos contextos en los que el trabajo social debe ser practicado y debemos compartirlo también en cuanto a experiencias mutuas y también poder trabajar con personas que pueden navegar en esta área y que puede ser especialmente relevante para el futuro de las generaciones. Muchas gracias, John. Estamos, la idea es que podamos seguir un ciclo de conversaciones. No sé, Domingo, ¿tú querías decir algo? Vi, vi que abriste Puede, tu micrófono. ¿se puede? Un par de minutos, Domingo, sí. Bueno, primero buenas tardes, felicitaciones por el seminario. Mi primera conclusión es que vamos a necesitar varios seminarios más, porque estamos iniciando recién el análisis sobre los 100 años del trabajo social y eso es mucho tema. Lo segundo, yo soy partidario de comenzar a trabajar una nueva reconceptualización del trabajo social, particularmente porque los desafíos del siglo XXI son muy distintos a los de los anteriores 2 siglos. Mi propia experiencia, yo entré a estudiar a la Escuela de Trabajo Social precisamente de la Universidad Católica en 1972. Tenía 19 años. Y entre el año 72 y el 2000 transcurrieron 28 años del último tercio del siglo XIX. Egresé el año 78, en medio del proceso de construcción militar, en fin, y entre el 78 y el 2000 ya solamente quedaban 22 años. Es decir, nuestra profesión a fines del siglo XIX no estaba suficientemente preparada para entender lo que iba a ocurrir en los comienzos del siglo XXI. Y hoy día ya estamos a 25 años, o sea, estamos en un cuarto de siglo. Y yo creo que vamos a necesitar una reflexión mucho más compleja, porque las realidades no solo han cambiado en términos sociales, políticos, culturales, sino que también se han introducido nuevos factores como la ciencia y la tecnología, que están modificando toda la estructura de todas las profesiones, de todas las ciencias sociales y de otras profesiones. Yo sostengo que el trabajo social tiene un destino limitado, no más allá de 10, 20, 30 años más, y tal vez menos, pero limitado no porque no tengamos algo que hacer, Adela lo planteó muy bien, hay valores que siempre van a estar ahí, sino que limitado porque nuestra capacidad técnica, profesional, de abordar las problemáticas nuevas, las problemáticas emergentes, no nos encuentran a nosotros suficientemente preparados. Y me refiero solamente al impacto que tiene la tecnología hoy día en las políticas sociales a nivel público. Yo a los estudiantes tengo el honor de hacer clases en la misma universidad en la cual me formé, gracias a la invitación de la escuela. Y yo a los alumnos les digo, mire, termino el tiro, Edgardo, em, hace algunos pocos años atrás, una persona de una familia vulnerable para poder acceder a algún beneficio tenía que ir al municipio, hacer horas y esperar a la señora o señorita asistente social. La asistente social la recibía, le levantaba todo un informe, le hacía muchas preguntas y después le decía, bueno, mire, venga a buscar eventualmente su subsidio en un mes más. Hoy día, con el registro social de hogares, nada más ni nada menos, esa señora no necesita ir al municipio, no necesita conversar, reunirse con un asistente social, y efectivamente todo se hace hoy día para ese tipo de evento por camino digital.
Y la estructura digital está conmoviendo, reestructurando toda la sociedad, a todo nivel. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para reconceptualizar nuestra profesión y reubicarla en un escenario nuevo, que no es el mismo del siglo XIX, y tampoco es suficiente con lo que estamos hoy día señalando. Tuve oportunidad de estar en Guatemala 4 años y me tocó revisar mucho y estudiar las mallas curriculares de las escuelas de trabajo social de las 11 universidades de Guatemala. Conversé mucho con profesores de Guatemala y me sorprendí mucho de que la malla curricular centroamericana es más o menos igual que la malla curricular de América Latina. Cuando volví a Chile en 2018, seguí estudiando esto y investigué varias universidades de América Latina, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, en fin, Ecuador, Chile, y encontré que las mallas curriculares de América Latina y trabajo social son relativamente más de lo mismo y llevan varios años de esas mallas. Entonces, yo tengo la impresión de que el aniversario de los 100 años es un buen desafío que nos obliga a recomponer nuestro currículo o nuestra malla curricular para incentivar a los estudiantes a prepararse para un desafío que en los próximos 20 años van a ser de cambios muy sorprendentes, muy rápidos, muy acelerados, para los cuales la formación académica no da tiempo, ¿verdad? Yo les digo a los estudiantes, mira, hace 6 meses atrás, perdón, hace algún tiempo atrás, el conocimiento requería muchos años para ser constituido, 50 años, 100 años en la antigüedad. Hoy día requiere solo semanas y tal vez menos, días. Y en consecuencia, ese conocimiento que es muy abrumador nos está desafiando de manera muy profunda. Es un desafío bonito, esto, de reconceptualizar la carrera. Así que ojalá podamos seguir en estas conversaciones que son tremendamente significativas y muy productivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Y efectivamente vamos a hacer un ciclo de conversaciones en el formato este que nos permite. Y si quisiéramos cerrar también ahora, un poco por el tiempo, estoy aquí copiando, ¿no? No es nada original. Adela y John, si quisieran hacer una idea final o una pregunta que usted piense que hubiera sido interesante para este coloquio. Estoy copiándote, Adela, lo siento. Pero bueno, ahí una pregunta que ustedes hubieran hecho a este coloquio o una idea final, las dos cosas. John, si quisieras partir. Maybe I'll start and just to pick up on Bueno, para Domingo's point about tomar un poco lo que decía the need for social work to Domingo evolve. sobre esta I think it necesidad has de que evolved over time. That's been one el of the trabajo social evolucione. part of the Creo reason I was que, talking about que ha these evolucionado initial courses that were taught in y Edinburgh for social work, which los cursos que apart from the enseñamos en ethics, Edimburgo, the other two seemed eh, quite strange. aparte de la ética, por ejemplo, al And principio, I que do era think the común, challenges los there otros dos that eran muy Domingo extraños was y creo que los laying down for us to think desafíos about que ha how mencionado much will Domingo we get se caught relacionan up sobre in todo en others cuanto deciding what social work nos atrapamos en cuanto a places que social work in otros society deciden lo versus que how es el much do trabajo we actually social take hold of that versus ourselves lo que nosotros podemos and hacer como embrace that as trabajadores the world sociales o como changes trabajo we need to social. change with it Hay rather than que try and entender resist que el it, mundo está but also try and cambiando, think about where's hay the que space aceptarlo we en vez de should be intentar inhabiting resistirlo in 20 or 30 years time, y and how do we hay que translate prepararse para lo que the va a pasar en next unos 20, 30 años, pero the al mismo students who come tiempo onto our courses, prepare them for hay the que world they're going to be prepararse entering into, y hay que preparar a los including the one estudiantes that I para el entered when I mundo was al que beginning my van social work a practice. salir en At vez de prepararlos al mundo en el que European están entrando. Conference in Social Work Y creo Research que la that takes Conferencia place Europea sobre once Investigación en every Trabajo year. Social I'm se hace una attending vez al this año y es una 2023 one to try and conferencia que se grapple hizo with en this issue 2023 que and thinking intentó about abordar how este we tema um, y abordar incorporate específicamente sobre cómo new ways of incorporamos working and new nuevas maneras de technologies into trabajar, what we nuevas do. It tecnologías will be painful for y some of us va a ser navigating fundamental para what muchos de field nosotros. into, but actually for young people Y today, para los I think jóvenes, they're el día de more hoy, better equipped than están mucho less mejor engaged with equipados some of these para dialogues and some of poder these new ser parte de technologies and estos new ways of diálogos, de estas working. And I think tecnologías, to de estas them it formas may de not be trabajar. alien, it's what Para they ellos are quizás no expecting. sea tan I extraño, think sino that's que the es challenge for us porque is to, es lo que esperan y creo que ese es el having desafío para lived and nosotros, worked in one form of social habiendo work for vivido y 20 years of my trabajado en life, un tipo de trabajo how social able are we to move to the respecto sort of where we a think cómo we might vamos a be in 20 avanzar, years' time? a cómo creemos que And va I a think ser la that's a profesión en unos conversation años y welcome es una here this conversación not today, que but on another espero, occasion to think about sort of quizás no hoy, pero en what otro would momento y poder responder cómo será ese mundo.
Gracias, John. Adela, y con eso vamos cerrando también. Eh, bueno, agradecer una vez más y a mí me parece que es difícil, en un breve tiempo, pero una es sostener preguntas, ¿ah? A veces estamos más preocupados de responder en la inmediatez y entonces hacer el juego de lo eficiente. Así que y no uno, sino que con quienes trabajamos, ¿no? Preguntarnos y sostener preguntas que nos puedan orientar una mejor práctica. Y lo otro que también cultivar más y configurar, quizá eso a nivel de la formación, los procesos de diferenciación, ¿no? Cómo tener una mentalidad que pueda distinguir, cosa de que justamente hagamos un salto cualitativo de aquellas grandes generalizaciones que a veces nos impiden ver esos fragmentos y esa fisura por donde entonces uno puede entrar y en realidad proponer cuestiones de cambio y de intervención. Eso sería. Bueno, como ustedes se imaginarán, en una hora y algo solo nos da para hacer como unos reflejos y unos flash de los temas que tenemos que seguir como dialogando y conversando. Solo agradecer, John, tu tiempo, ¿no? Y tu conversación y también tu apoyo en varias actividades. Adela, como siempre, ¿no? Nos ayudas a pensar ambos y a seguir reflexionando y este espacio de encontrarnos. Así que también agradecerle a todas y todos los que se conectaron, ¿no? Por dar ese tiempo. Les comentamos que como grabamos la sesión, la vamos a poner a disposición luego a través de los mecanismos digitales que cuenta la escuela. Así que un gran abrazo para todos y todos, que tengan un muy buen resto de miércoles.